Entre la etapa de la niñez y la etapa adulta se encuentra la etapa de la adolescencia, la cual es de formación y en la cual pueden surgir muchas dudas, contradicciones que llegan a confundir al adolescente. Es acá donde los compañeros de la aula, maestros y familia son fundamentales para incidir de forma positiva en este mar de dudas, logrando un desarrollo definido y claro de las dudas que la sociedad le presenta en esta transición, formando así personas competentes para integrarse a la sociedad. Debido a que en la adolescencia se logran amistades de forma más rápida por convivencia y la empatía, entonces suele ser las aulas centros de formación para los adolescentes. Así, el aula es el entorno perfecto que favorece a la conexión con ellos, por lo cual, como profesores debemos encontrar esa conexión para influir en ellos, siempre tomando en cuenta que la base de la formación se encuentra en el hogar. Así es como se forja y se construye la identidad de cada persona, tema el cual estaremos abordando en el presente documento. Desarrollo de la personalidad en la adolescencia. Según la definición propuesta por Alfredo Fierro, 1990, que la define como el conjunto de procesos y de sistemas comportamentales estrechamente relacionados entre sí. La personalidad adolescente se caracteriza por ser un periodo de transición de la infancia a la adultez. Es un momento de recapitulación del pasado y de preparación para determinados temas vitales como la identidad personal, el grupo de amigos, los valores, la sexualidad, la experimentación de nuevos roles, etc. Algunas investigaciones destacan como características comunes de la personalidad adolescente las siguientes: atrevido y aventurero, idealista y optimista, liberal, crítico con la situación actual de las cosas, deseo de ser adulto, etc. Otras es el presentismo y el relativismo. Estas características de la personalidad adolescente se hallan en gran medida determinadas por la cultura y por los ritos de transición de la sociedad que se vive. En nuestra sociedad es objeto a menudo de expectativas sociales contradictorias. El concepto de sí mismo es el elemento central de la identidad personal. Habitualmente se utiliza conceptos como teoría sobre sí mismo, esquemas de sí mismo, comprensión de sí mismo o autoconcepto. Cualquiera de ellos hace referencia a un conjunto de conceptos, representaciones, de juicio, descriptivos y valorativos acerca del propio sujeto. Algunos profesionales de la educación, como por ejemplo Marcus, utilizan el autoconcepto como sinónimo del concepto de sí mismo y lo define como el conjunto de percepciones que un sujeto mantiene sobre sí mismo, y que éste se va conforme a lo largo de la vida por las propias interpretaciones o percepciones. Se caracteriza por describirse a sí mismo en términos físicos y de actividad, y estas descripciones no son estables en el tiempo. Normalmente los atributos externos, tales como la apariencia física, son las claves que utilizan con mayor frecuencia para distinguirse a sí mismo de los demás. A medida que se crece, el autoconcepto va modificándose y ganando contenido de carácter psicológico y social. El estudio realizado por Elbon y Bahon en 2001, en el que incluyeron los resultados de una revisión de 64 trabajos publicados entre 1975 y 1997 sobre investigaciones educativas encaminadas a mejorar el autoconcepto de los estudiantes con problemas en el aprendizaje. Los trabajos fueron clasificados en 4 categorías de intervención. La primera, las intervenciones de counseling. Estas tienen como objetivo fundamental mejorar la autopercepción de los estudiantes, mediante actividades que incluyen entrenamiento de relajación, monitoreo conductual, visualización, entrenamiento en estrategias de afrontamiento, entrenamiento en habilidades de comunicación y biblioterapia. Las intervenciones en el ámbito académico no están encaminadas directamente a mejorar la autoestima, sino que a mejorar las habilidades académicas de los alumnos a través de las enseñanzas de estrategias metacognitivas o de metodologías educativas. Las intervenciones mediadas se distinguen por no ser implementadas directamente sobre los alumnos, sino que están encaminadas a enseñar a los padres y a profesores a adaptar sus conductas para conseguir un efecto positivo. Las intervenciones en el dominio físico incluyen actividades cuyo objetivo es mejorar el autoconcepto físico de los alumnos. Los resultados del estudio indicaron que, en general, las intervenciones tenían un efecto moderado sobre el autoconcepto. En primer lugar, todos los tratamientos resultaron más efectivos en adolescentes jóvenes que en alumnos de primaria. En segundo lugar, en los alumnos de primaria, las intervenciones más eficaces fueron las de dominio académico, mientras que en secundaria, el counseling resultó ser el tratamiento más efectivo. La maduración sexual se centra en los cambios corporales y sucesos observables que tienen lugar en la adolescencia.
La pubertad es un hecho fisiológico y transcultural ligado a cambios biológicos y físicos. La pubertad es un momento importante de cambios relacionados con el crecimiento del cuerpo, el timbre de la voz, la fuerza física, la aparición del vello, la mayor prominencia en los caracteres sexuales. En este sentido, algunas investigaciones señalan que los aspectos principales de la representación del cuerpo adolescente son la eficacia física y el extravío corporal, y que ambos se relacionan estrechamente con otros aspectos no menos importantes de índole psicoafectiva, como lo son el autoconcepto y la autoestima. La edad de inicio de las relaciones sexuales varía de un adolescente a otro y depende de factores como el género, la educación, la estructura psicológica, las relaciones familiares y madurez biológica. Por ejemplo, algunas investigaciones indican que los adolescentes buenos estudiantes inician su vida sexual a mayor edad, mientras que aquellos que tienen fracaso en los estudios medios la inician antes. Quizás los adolescentes que no se desenvuelven bien en la escuela se entregan antes a las actividades sexuales como una forma de satisfacer sus necesidades de éxito. Cry, 1997. Las relaciones heterosexuales no completas de los adolescentes no suelen ser consideradas como problemática. Les gusta la curiosidad sexual, los ritos de la cita, el encuentro, las salidas y pasan mucho tiempo hablando de ello. Las actitudes de los padres son variados, pero cuanto más severos sean en el enjuiciamiento y en el trato, más se vivirá el sexo como gesto de autoafirmación, de rebeldía. La educación sexual ha de incluir un aprendizaje de los nuevos conocimientos propios de la edad y del modo de comportarse con ellos. El desarrollo social en la adolescencia, los adolescentes y la familia. Los cambios de índole psicoafectiva y social en la adolescencia se encuentran a la base de la necesidad de adquirir autonomía e independencia y construir su propia identidad. Los adolescentes buscan independizarse de los padres para tomar sus propias decisiones sobre su apariencia, manejar su vida social, adoptar hábitos alimenticios y seleccionar programas de televisión favoritos. Los adolescentes están muy influenciados por su familia, aun cuando los viejos lazos están tensos en algunas circunstancias. El núcleo familiar puede favorecer o retrasar el paso de niño a adulto y ayudar a hacer más difícil el proceso de integración social. Por eso es muy importante que los padres establezcan un sistema familiar con clima emocional estable. Tipologías de estilos parentales. Se refiere al control que los padres ejercen sobre sus hijos. Pueden ser democrático, son padres receptivos y exigentes, ejercen un control moderado, flexible y razonable con sus hijos. Autoritario, los padres suelen ser poco receptivos y muy exigentes, ejercen un control rígido y a veces arbitrario en sus hijos. Permisivo, los padres suelen ser receptivos y poco exigentes, ejercen muy poco control sobre la vida de sus hijos. Negligente, el padre no impone normas o no se aplican, hay flexibilidad en horarios y rutinas, no evita conflictos, no premia ni castiga. Características de los adolescentes según la tipología parental aplicada. Democrático, suelen tener seguridad, confianza, grados elevados de autonomía y responsabilidad, autoestima positiva y equilibrio emocional. Autoritario, suelen tener poca seguridad y confianza en sí mismos, son menos autónomos y responsables, se muestran poco equilibrados emocionalmente. Permisivo, son adolescentes que muestran una alta autoestima de sí mismos, pero se sienten inseguros ante las situaciones sociales. Negligente, muestran inseguridad, falta de confianza en sí mismos, bajo rendimiento escolar, baja tolerancia a frustración, cambios frecuentes de humor. Tenemos las orientaciones para favorecer la comunicación familiar. Tenemos el diálogo familiar entre padres e hijos. Estos integrantes deben de entender sentimientos y sus necesidades, discutir y no ceremoniar sobre temas que puedan arruinar esa relación o esa comunicación familiar. Orientaciones sobre el actuar en una comunicación entre los padres y adolescentes. Debemos conocer características de la adolescencia para entenderlos, desterrar mitos y prejuicios, para comprender el contexto, informarse de las necesidades, cambios y riesgos, sean físicos o conocimientos y conductas, obtener un diálogo o conversación no esporádico, escoger el momento oportuno para discutir ciertos temas, tomar el tiempo necesario para discutir los temas muy importantes y no hacerlo a la ligera. Los integrantes de la familia deben saber escucharse, también deben reconocer sus errores y saber disculparse. No deben infravalorar los problemas, esto puede perjudicar el diálogo. Deben proponer y no imponer sus ideas. Deben de ofrecer apoyo y luego exigir, no exigir sin ofrecer apoyo. Debe de haber un equilibrio entre responsabilidad y libertad. También debe haber paciencia y sentido del humor para llevar una buena y sana comunicación y relación. Los adolescentes, los compañeros y la amistad. Las amistades superficiales y efímeras dejan de surgir hasta los 9 y 10 años. Las actividades compartidas empiezan en la preadolescencia, donde se empieza a formar amistades que posiblemente pueden ser duraderas. Los adolescentes empiezan con relaciones más completas, estables y centradas. Relaciones íntimas con una sola persona.
amigos inseparables, comparten en exclusiva sus esperanzas y temores más íntimos, hablar con amigos más íntimos y de confianza, dar por supuesto sin preguntar sobre sus padres, actitudes compartidas ya más estables como lo mencionábamos anteriormente. La personalidad en la edad de transición. La adolescencia es un periodo de transición de la infancia a la adultez. Los adolescentes se preparan para los temas vitales como la identidad personal, los amigos, valores y la sexualidad responsable. Son atrevidos, aventureros, idealistas y con un deseo de ser adulto, pero les incomoda la idea de que los vean viejos. En la transición, el adolescente es considerado como un adulto y se espera que actúe con madurez ante la sociedad, pero al mismo tiempo se le considera inmaduro. Esto crea expectativas sociales contradictorias. La formación de la identidad personal. El concepto de la formación de la identidad personal, según Erikson, nos dice que debe ser la misma persona del pasado, que uno mismo se recuerda, la del presente que se está viviendo y un futuro que se espera. El adolescente se observa y se juzga a sí mismo a la luz, cómo percibe que los demás lo juzgan. Se compara con ellos y el adolescente puede sufrir una crisis de identidad. Los adolescentes pasan por diversas etapas en la formación de identidad, como lo es la identidad confusa o la identidad prestada. Después de toda esta crisis, según nos dice Erikson, se encaminan a un compromiso firme hacia las metas interpersonales, vocacionales e ideológicas bien definidas. A esto se le denominaría un logro de identidad. La evolución de estructura de grupo. Se dice que la evolución de grupo es la etapa donde el adolescente construye su identidad personal, porque es ahí donde el adolescente empieza a descubrir la realidad de la vida. Los grupos de amistades influyen bastante en la forma de actuar, de expresar y de vestir del adolescente. Es ahí donde unos toman camino hacia la drogadicción, empiezan sus primeros amoríos. También de los grupos depende su forma de vestir, el cual a veces se ponen de acuerdo entre amigos o imitan a otras personas de su edad. En los grupos se empiezan a observar el liderazgo de muchos, porque en cada grupo siempre hay uno que dirige, o a veces la más atrevida en todo caso. También algunos empiezan a tomar decisiones, buscar integrarse en los grupos en donde consideran estar mejor o en donde comparten muchas cosas en común para sentirse a gusto con los integrantes de ese grupo. La amistad en la adolescencia influye en el ser humano para bien o para mal, porque en esa etapa muchas de las cosas que se hacen pueden destacar en su futuro, así como los que encaminan a la drogadicción y terminan con muchos problemas en el futuro. Bueno, eso se da más en los jóvenes. Ahora las señoritas a veces por desobedientes se dejan llevar más por un noviazgo, del cual terminan con un embarazo precoz y a través de ellos surgen cambios físicos en su cuerpo que al final de cuentas ellas mismas al compararse con otras de su edad bajan su autoestima porque aún no son maduras psicológicamente. La conducta de un adolescente es variado, suele ser rebelde y siempre se opone hacia los adultos que intentan intervenir. Muchos consideran que sus amistades siempre tienen la razón y lo son todo porque siempre los apoyan, y en cuando el adulto intenta intervenir para el adolescente es simplemente una barrera, porque con sus amigos comparten sentimientos, pensamientos que según ellos es lo correcto que se puede poner en práctica. En la etapa de la adolescencia, el ser humano suele ser muy sensible porque le gusta dar y recibir confianza, sinceridad y lealtad para los momentos agradables y desagradables, en la cual si alguno de sus amistades les falla en esa etapa, suelen sentirse muy traicionados, lastimados por el otro, que hay muchos que desde ahí terminan una amistad que les ha costado construir. Los valores son conceptos abstractos que se dan en el entorno social de una persona. Estos lo guían en sus actitudes de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Pueden aparecer valores individuales y colectivos. Ejemplos de los valores individuales pueden ser el amor, la amistad, la generosidad, la confianza, la puntualidad. En cambio, los valores colectivos se dan por pertenecer a una colectividad. Por ejemplo, la solidaridad, la tolerancia, el cuidado del bien común. En la construcción de un sistema de valores puede ocurrir de tres formas diferentes. El primero de ellos es la inhibición basada en la ansiedad. Esta sucede cuando los niños aprenden a asociar el castigo de manos de sus padres al hacer algo malo. Después de entender de que es un acto que no se debe de hacer, toman las reglas y las adoptan en su vida. El número 2 es la preocupación basada en la empatía, imaginar cómo se siente el otro, entender, comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva lo que siente el otro.
Y por último, el pensamiento operacional formal, que es donde se empieza a cuestionar sobre los valores adoptados y a reformar conceptos. El adolescente que adopta valores se da por diferentes fenómenos. Por ejemplo, la emancipación de la familia, el hecho de que comiencen a tener un autoconcepto de sí mismos, el periodo de transición de la etapa de adultez, el proceso de ajuste a las nuevas demandas sociales. Algunos valores que predominan en la juventud están el individualismo, la aceptación del pluralismo, una gran inseguridad, cuando los jóvenes tienen grandes inseguridades sobre su físico, la aceptación de la familia, también buscan ser aceptados por la familia, entre otros. En general, algunos de estos valores están más marcados en cierto grupo de adolescentes que en otros. Desarrollo moral del adolescente. El libro de obligada referencia para el estudio del desarrollo moral del niño se llama El criterio moral en el niño de Jean Piaget, en el que Piaget estudia los juicios de los niños ante dilemas. Por medio de situaciones, mentiras, robos. Primera etapa. Moral heterónoma o de realismo moral, comprendida hasta los 7 u 8 años, donde solo tiene en cuenta el resultado del daño y no de la intencionalidad. Segunda etapa. Moral autónoma o de realismo moral. Comprende de los 8 años en adelante, el niño considera la intencionalidad como elemento determinante. En conclusión, la adolescencia es un proceso evolutivo donde el ser humano vive una transición de la infancia a la adultez, en donde sufre una crisis de identidad por los cambios fisiológicos, biológicos y físicos de la pubertad. La familia juega un papel muy importante, estableciendo una sana comunicación con el adolescente. Necesita de su comprensión, ya que en esta etapa inicia a establecer relaciones más completas, estables y centradas, en donde los valores se adhieren de forma más emocional que racional y sufre las manifestaciones conductuales. Aunque parezca muy complicada, es una etapa que todo adolescente debe de aprender a disfrutar, y tú y yo podemos contribuir.